Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isurieta y hoy conversaremos sobre el rol de los tanques de pensamiento. Para ello nos acompañan en el panel tres invitados de lujo. Se estrena con nosotros Paz Gómez, de Libre Razón. Hola Gustavo, qué gusto estar aquí con ustedes, también José Luis Guillermo. El gusto es nuestro, Paz. Encantado que estés aquí con nosotros esta mañana. Está con nosotros José Lo Andrade, quien es analista económico y político. Bueno, pues muchísimo gusto, Gustavo, estar nuevamente junto a ustedes y al lado de Guillermo y de Paz Gómez, grandes amigos de la libertad, o sea, gente que está haciendo y rompiéndolo en este país para encaminarnos hacia donde deben funcionar las cosas. No, el día de hoy va a ser la píldora roja de mano de estos grandes amigos que les van a hacer entender esa realidad. Así que pónganse las pilas. Siempre es un placer tenerte, José Lo. Y regresa a nuestro panel Guillermo Avellán, de la Fundación Ecuador Libre. Muchísimas gracias, Gustavo, José Lo, por la invitación. Siempre es un gusto poderlos acompañar, es un privilegio poder compartir con el equipo de IEP, digamos que ha sido tan importante para tantas generaciones en nuestro país. Desde muy pequeño pude estar involucrado con el trabajo de Dora Ampuero, así que muy orgulloso también de compartir con Paz. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, Guillermo. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Los tanques de pensamiento son institutos que fomentan el análisis político y económico, buscando formar investigadores e intelectuales para difundir determinadas ideas. Para ello, organizan eventos, generan presencia en los medios de comunicación, publican libros y escriben artículos. Son integrados por ciudadanos interesados en debatir ideas y desarrollar investigaciones. Hoy, en La Píldora Roja, conversamos sobre su influencia en el desarrollo de propuestas de políticas públicas para influir y transformar positivamente el destino de la sociedad. Pese a contar con un holgado bienestar material, las élites no han desarrollado un interés serio por fomentar el mundo de las ideas. Daría la impresión de que ni siquiera hacen el esfuerzo por cultivarse a sí mismos. Lo cierto es que, pudiendo asumir un rol clave en la discusión de las ideas que marcan la agenda del país, salvo honrosas excepciones, que dejan ese campo a la izquierda. Desde su perspectiva, ¿a qué factores atribuyen ustedes esta importancia? Bueno, con respecto a la primera pregunta, me parece que una de las principales razones por las cuales parte de nuestra élite, especialmente la tradicional, llamémoslo así, no se interesa realmente por este tema es porque existe un status quo y una zona de confort. Entonces, dentro de lo que estructura nuestra política y hacia los resultados que nos lleva, tenemos, por ejemplo, el hecho de que existe una serie de clientelismos y también una tendencia hacia los oligopolios. Entonces, si estamos hablando de esta élite, es probable que realmente ellos estén tranquilos, que no necesariamente busquen más oportunidades para alguien más, no necesariamente busquen decisiones que puedan llegarles a afectar esa zona de confort, como decía, que habían generado. Entonces, ya el rato que les empieza a molestar es cuando les perjudica realmente al bolsillo y cuestiones por el estilo, pero tampoco es que la decisión es en ese momento, pongámonos a estructurar un tanque de pensamiento, por ejemplo, porque eso es un trabajo un poco más a largo plazo. Ese rato lo que ellos buscan es, ok, negociamos porque necesitamos cambiar esto que nos está perjudicando de forma directa. Entonces creo que esa es una de las razones por las cuales sucede. No sé qué piensan ustedes con respecto a eso, pero me da la idea de que ese es uno de los principales motivos. Paz, tú te refieres a negociar con el poder político de turno, digamos. Es más fácil negociar con el poder político de turno que ponerse a discutir en las ideas, formular ideas nuevas y que los empresarios partan desde esa semillita, digámoslo, para generar cambios. Porque también está muy ligado el hecho de que el hacer política en el país no está tan bien visto. Entonces, tenemos el problema de que si es que yo como empresario o como élite, que tengo ciertos contactos, ciertas relaciones de negocios, laborales, etcétera, me pongo a hacer política, es posible que mi reputación se dañe. Si es que alguien, no necesariamente yo, pero si es que alguien debajo de mí hace algo que me va a perjudicar a mí, entonces preferible no corro ese riesgo. Entonces creo que también depende un poco de esa imagen que
se ha generado atrás de lo que es hacer política, y realmente todo el mundo deberíamos hacer política, desde los más jóvenes, y hacer política es conversar sobre temas de decisiones en una charla de amigos, pero también es un poco estar ahí. O sea, si tienes una voz por A o B razón, hacer política es usar esa voz, y básicamente no se hace porque también está dañado el ámbito de hacer política. ¿Cuál es tu lectura, Guillermo? Yo estoy completamente de acuerdo con Paz, y lo pudiera resumir en 3 aspectos. El primero, yo creo que la falta de, digamos, de actividad que puede haber desde las élites no necesariamente se da por aspectos negativos, como menciona Paz, pero se pueden resumir en tres aspectos. El primero es, por un lado, sí hay una implicación negativa que puede ser la comodidad. Involucrarse en políticas públicas implica tiempo, trabajo, investigación, presupuesto, que muchas veces las élites, no solo entendida por empresarios, sino también cualquier persona que pueda influir en el país, tienen que abandonar esa comodidad. El segundo pudiera ser por intereses. Es mucho más práctico, como mencionaban, negociar con el gobierno de turno a iniciar desde las bases y crear generaciones de hacedores de política pública o de investigadores para tanques de pensamiento. Y el tercero, yo diría que es el peligro reputacional que implica hacer recomendaciones de política pública. Una vez que uno hace recomendaciones de política pública, ya está expuesto a la arena política y tiene que defender sus ideas. Y muchas personas no están dispuestas a hacer eso ahí. Entonces, creo que se puede resumir en estos 3 grandes aspectos, ¿verdad? Por un lado, la comodidad, los intereses de defenderlos desde tras bastidores, y el tercero es el peligro reputacional que implica hacer recomendaciones o involucrarse a través de un tanque de pensamiento que es tan valioso porque al final del día son faros que iluminan, intentan marcar el rumbo correcto. En el caso de los tanques de pensamiento liberal, ese rumbo de la libertad económica, de la institucionalidad que es tan importante para nuestros países. Bueno, yo quisiera decir algunas cosas, ¿no? En realidad sí quisiera llegar a esa circunstancia en que la política no nos importa. O sea, no sé, ser algo así como un suizo, al que poco le importa quién gobierne, porque lo que gobierna es la ley. Entonces, bueno, pues nosotros nos dedicamos a generar riqueza y prosperidad y llevamos adelante nuestros emprendimientos. Lamentablemente, bajo estas circunstancias y los incentivos que genera este sistema, hay que involucrarse un poco, porque en caso contrario, los que se van a involucrar son ellos, y estos ellos son los que han dado lugar a este resultado, ¿no? Entonces, por ahí vamos terrible. Por otro lado, como yo soy gran amigo del empresariado y quiero mucho al empresario y lo considero un héroe y jamás un villano, quisiera decir lo siguiente. O sea, de hecho, los think tanks regularmente están apadrinados y sustentados y apoyados por empresarios, por personas que son altamente filántropas, personas altruistas, personas que entienden la necesidad de cambiar las cosas, que entienden la necesidad de mover el centro del debate, que entienden la necesidad de marcar un norte, ¿ya? En Guayaquil y en Quito, en algunas ciudades del país, yo conozco a ese tipo de empresarios. Es cierto que no llama la atención a todo el mundo, esa es la verdad, ¿ya? Y que, bueno, también esa es la realidad, pero muchos empresarios están interesados en el destino de las ideas y por lo tanto terminan apoyándolas. A la larga, lo que nosotros estamos cosechando son las consecuencias de lo que se sembró tiempo atrás. Y en ese sentido, las ideas que se sembraron en el pasado han dado lugar a estas circunstancias. O sea, como decía el día de ayer a un amigo, siembra vientos y cosecharás tempestades. En el pasado se sembraron ideas equivocadas, hoy cosechamos los resultados de esas ideas equivocadas. Esos resultados son prácticos, no son teóricos, no son de discusión intelectual, o sea, se plasman en pobreza, en falta de oportunidades, en que menos de 2 de cada 10 ecuatorianos tengan trabajo en el sector formal teniendo edad para trabajar. Pero sin embargo, y de nuevo hablando bien del empresario, ojo, porque una cosa es ser empresario y otra cosa es ser aquel sujeto que está en busca de rentas, que está haciendo un lobby
adecuado y que está buscando cómo medrar del sistema, ¿ya? Entonces, ese empresario randiano, ese empresario generador de prosperidad, ese empresario que lo que hace es generar bienestar con el prójimo, y que en suma lo que necesita también es que no le estorben, ¿no? Entonces, no, yo sí creo que el empresariado, pese a lo que se ha dicho, también es un gran colaborador de los tanques de pensamiento. No son muchos, pero existen y hay que resaltarlo. José, cuando tú dices que no son muchos, pero existen, mira, yo vivo en Guayaquil, yo he vivido toda mi vida aquí y, a ver, tuve la suerte de vivir en un barrio acomodado, tuve la suerte de ir a un buen colegio, tener buenos amigos, buenas relaciones. Te voy a contar 2 ejemplos que yo he vivido, que nadie me ha contado. Tú vas, por ejemplo, a un club tradicional que queda en el centro de Guayaquil, un club bastante tradicional, y cuando discuten de política, si es que lo hacen, hablan de socialdemocracia. Y cuando tú vas a un club privado donde se juega tenis en San Borondón, lo que se discute es de yates en Miami. Pero cuando hablan de política, hablan de llamar a sus amigos que están metidos en política. Hablan de negocios con el poder político, hablan de negocios con protección política. Muy pocas veces hablan de, ¿sabes qué? Formemos un instituto, difundamos ideas. Entonces, yo quiero poner la llaga ahí. ¿Qué piensan ustedes? Sí, a ver, yo quisiera mencionar tal vez el ejemplo de Venezuela. Y yo creo que en Venezuela ha habido mucha reflexión acerca de lo que tú mencionas, Gustavo, que básicamente la gente veía mal a Chávez desde el inicio, pero después se dio cuenta que podía hacer negocios con el Estado. Pero jamás comprendieron el daño que Chávez le podía hacer a Venezuela y, digamos, a toda la región. Entonces, yo creo que si hay una reflexión positiva sobre el rol del empresariado. Yo creo que una vez que el chavismo se ha apoderado de Venezuela en esta manera, digamos, tan terrible para todos los venezolanos, en el sentido del rol activo y ético que deben cumplir los empresarios. Quiero destacar 2 ideas que mencionaba José, lo que me parecen muy importantes. Una es el efecto de la silla vacía. Es decir, si no tienes en política o en opinión pública, porque no necesariamente todos están llamados a ser políticos, sino a defender, digamos, políticas públicas desde el mundo de las ideas, el efecto de la silla vacía. Si las personas no se involucran, si las buenas personas no se involucran, desafortunadamente se pueden involucrar las malas personas. Y eso es precisamente lo que hay que evitar, la silla vacía. Y lo segundo es recordarle especialmente a los jóvenes, pero también a los empresarios, que al final del día todos somos políticos. Incluso aquellos que dicen que no son políticos, es una posición apolítica. Entonces, yo creo que hay que jugar un rol activo, aunque no seamos políticos activos. Paz. Bueno, con respecto a la reflexión entre Joselo y Gustavo, sí, realmente, bueno, como decía hace un rato Guillermo, la élite entendámosla como no necesariamente empresarios. Y por el otro lado, creo que también hay un punto, y especialmente hablando de empresas grandes, que tienes debajo de la empresa una serie, un gran número de trabajadores, un gran número de proveedores, etcétera. También tienes una voz, pero también tienes la necesidad de sobrevivir a las mareas de los gobiernos, de las políticas, especialmente en un país como el nuestro, donde la seguridad jurídica es baja. Entonces, esa también es una cuestión que nos vuelve a políticos, que, como sí dice Joselo, existen una serie de empresarios, de emprendedores que están vinculados, que hemos compartido ideas liberales y que están ahí incluso en la lucha y la defensa de las ideas, como también estamos nosotros desde la parte de tanques de pensamiento. Sin embargo, creo que también entra el tema de, está bien, yo puedo hacer esto hasta aquí, porque tampoco puedo arriesgar la estabilidad de mi compañía y temas por el estilo. Entonces,
Si nos hemos dado cuenta, y justo lo que mencionaba Guillermo hace un momento, durante el gobierno pasado, que hubo una serie de irregularidades, afectaron de una serie de formas a las empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. También ellos tuvieron que llegar a acuerdos con el gobierno, y no necesariamente por tener una posición de decir no me interesa o cuestiones por el estilo, pero sí por el hecho de que, caso contrario, entonces se les venía a un escenario bastante fuerte a ellos. Y es este punto de que al final es enfrentar de la forma que más puedas también para poder estar estable dentro de la situación. Entonces, claro que también depende mucho de los incentivos que tengamos, y hay veces que entre tanto tema tributario, cargas burocráticas, etcétera, las ganas de aportar y los recursos para aportar a temas de intelectualidad y a largo plazo y de ideas se vuelve también complicado, porque digamos, no tienes esas bases, ese colchón o ese tiempo para generar estos cambios más a largo plazo, y que el día de mañana no estés pensando en la estabilidad de tu empresa durante este gobierno, durante esta etapa de la política, sino ya en una cuestión que te permite estabilidad. Mira, yo quisiera anotar algo con respecto a lo que dice Paz, ¿no? En realidad la filantropía se da en aquellas sociedades en las que hay mayor prosperidad, porque si para pagar el alquiler de tu casa o la educación de tus hijos, difícil pensar en trascender. Y de hecho, trascender es pensar en el futuro, y al pensar en el futuro estamos hablando de tanques de pensamiento, estamos hablando de cuál debería ser ese norte que deberíamos buscar como sociedad. Ahora, esto es como lo que voy a decir es una especie de llamado al empresariado, ¿no? Hay algunas frases bastante, una de ellas es: ahí donde se queman libros, luego se quemarán seres humanos. Hay otra que suele salir, creo que todavía sale en el diario El Universo, atribuida a un señor que no es realmente su autor, y lamentablemente no me acuerdo el autor verdadero, pero vinieron por los comunistas y no dije nada, luego vinieron por los ni sé quién y tampoco dije nada, y hoy llegaron por mí y ya no hay nadie a quien decirle. O sea, un poco la verdad es lo que le pasa al empresariado, ¿eh? O sea, se cosechó en el pasado, o sea, se sembró en el pasado algo que nos ha pasado. La mesa servida no apareció simplemente porque gente se... O sea, ellos se sirvieron de una mesa durante más de una década porque unas ideas sustentaron que ellos debían estar ahí. Cuando Rafael Correa vino con su discurso en el año 2005, 2006, le hizo clic al ciudadano, y le hizo clic al ciudadano precisamente porque previamente había sido como adoctrinado, ¿ya? Incluso por medios de comunicación, incluso por las escuelas y por los colegios y por las universidades. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Las ideas importan y tienen consecuencias, las buenas y las malas. Entonces, cuando nosotros hablamos de el futuro, debemos pensar seriamente en qué tipo de ideas se están discutiendo en este momento, cuáles son las del debate o las que realmente se están repitiendo una y otra vez. Aquí hablamos de corrupción y corrupción y corrupción cada semana, o sea, hay 3, 4 trending topics de corrupción diariamente, por lo menos, ¿ya? Pero no entendemos que eso es el resultado de no haber hecho la tarea en el pasado, de no haber sembrado las ideas adecuadas y de no haber defendido las ideas adecuadas en su momento. Y desde luego, esa defensa requiere apoyo económico, requiere sustento, pero claro, vuelvo a lo que dije al inicio, es más fácil sustentar algo en la medida en que hay prosperidad, en la medida en que la economía funciona, y es mucho más difícil hacerlo de la forma contraria. Sin embargo, se puede salir del círculo vicioso, ¿ya? Hay que sembrar hoy para cosechar después, y de hecho hay que aplicar las reformas que son necesarias para cambiar el destino del país, porque sí se las conoce, ¿ya? Puede ser difícil de implementar en algún escenario, pero se las conoce, de la misma manera que conoces que para bajar de peso tienes que hacer ejercicio y alimentarte bien. Lo mismo sucede con la economía. Hay una serie de cosas que se pueden hacer para que la economía funcione. Se las conoce. Ahora, para que la ciudadanía las adopte, las entienda, las asimile y las respalde, los think tanks, los tanques de pensamiento, hacen su labor explicándole a la ciudadanía el porqué de las reformas, ese norte que debemos seguir y cómo ese norte
va a mejorar nuestro estándar de vida, porque no se trata nuevamente de una discusión intelectual o hacia dónde va el dinero o si hay poco dinero en esta institución o no la hay. Se trata del futuro, se trata de la realidad, o sea, es así de sencillo. O tomamos cartas en el asunto o seguiremos viendo cómo 2 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar están trabajando en el sector formal y luego será uno y luego será ninguno. Es así de sencillo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Lamentablemente, la mayoría de los partidos políticos en el Ecuador carecen de un tanque de pensamiento. Incluso muchos de sus directivos y militantes desconocen la existencia de estos centros y de su utilidad, de su valiosísima utilidad. De hecho, lo preocupante es que muchos tomadores de decisiones no dialogan lo suficiente con estos frentes intelectuales o ni siquiera lo hacen en absoluto. Ante tal escenario, ¿cómo se podría revertir esta situación? Sí, realmente creo que empieza el tema por una percepción generalizada un poco errónea, con respecto a lo que deben hacer los tomadores de decisiones, especialmente en cargos de decisión, una vez que llegan a ser elegidos. Porque resulta, en primer lugar, que parece que en ese momento se termina el diálogo con sus votantes. En ese momento son ellos quienes toman las decisiones por sus votantes, porque de alguna manera mágica les entienden a toditos. Pero realmente el rato es incluso más importante una vez ya siendo elegido, es escuchar y responder a tus votantes en el sentido de responder a sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces, en esa percepción cambiada sobre la situación y la cual debería ser la cotidianidad en el caso de los políticos electos, surge también el tema de que el diálogo con todos los ámbitos que pasan a ser de interés del político son importantes antes y después de las elecciones. Y creo que ahí se marca también esta idea de qué es lo que hacemos en los think tanks, porque mientras que el político sí tiene ciertas preocupaciones sobre su costo político de ciertas decisiones, etcétera, también tiene preocupaciones inmediatas. Los think tanks le pueden brindar esas soluciones fuera de lo convencional. Es decir, como decía hace un rato José, pensar en el futuro, no necesariamente quedarnos en la idea de bajar impuestos o subir impuestos, dependiendo del aspecto ideológico, pero pasar a políticas y a programas que sean un paso más allá, ¿no? Que pensemos en los votantes, que pensemos en las cuestiones relacionadas a eso. Y primero, esa sería como que la idea y el motivo de por qué es importante el think tank dentro del partido y también como un apoyo permanente a las personas que pasan a ser parte de cargos de elección. Y, bueno, podría trasladarse eso también a otros tomadores de decisiones que no necesariamente fueron elegidos, sino que fueron designados. Dentro de esto también vale la pena recalcar que, a ver, a los políticos y a los partidos, y también a sus militantes, que están haciendo bien las cosas y que están en política con buena voluntad, por más de que seas del partido que seas, estoy segura de que es un interés de ellos elevar la calidad de la política. Porque a veces discutir sobre lo mismo y mantenernos en ese círculo vicioso que mencionaba José, y mantener una discusión ahí sesgada, que se queda varada y que terminamos tomando una decisión a corto plazo que nos hace más daño y luego volvemos a otra, es realmente agotador y no llegamos a ningún lado. Y yo creo que también como parte de los frutos que tú ves de tu trabajo debe ser bastante frustrante. Entonces, como el político que quiere hacer bien las cosas, y en el caso de los partidos que sí tienen un think tank atrás, creo que la manera en la que se puede demostrar eso es justamente transmitir esa calidad que te da tener un think tank atrás. Y a partir de eso promover que no solo seas tú el que se aventaje de esa calidad, por decirlo así, sino que cada vez haya más que se tenga esto, e incluso realmente no hablaría de un tema de hacerlo por medio de ley ni nada, pero sí generalizarlo, pues sí demostrar, sí transmitir al público en qué
ayuda a tener un think tank atrás y que poco a poco también el rato de que los votantes, yo sé que no somos muy conscientes o muy racionales del rato de votar, no nos detenemos a leer las propuestas, etcétera, lo cual también creo que es un deber de ciertos think tanks, de los que están dedicados a esto, promover eso, pero sí de que se así de que se generalice esto, así como se ha generalizado el hecho de que ya más personas y más personas están reclamando que un movimiento creado ayer ponga un candidato y que exista tantos candidatos, y es algo que ya está generalizado en el sentido de también con respecto a cuánto gasto, porque eso proviene de recursos públicos, genera. Entonces creo que de la misma forma, poco a poco, por medio de hablar y estar ahí en medios, sí se puede llegar al punto de, miren, este partido y este partido tienen una organización atrás que les da este apoyo. Es lo que hace un think tank. Y obviamente porque el concepto de think tank es nuevo, el tanque de pensamiento es nuevo, entonces irlo desde la parte de qué es lo que hacemos, por qué es importante, y a partir de eso también generar esa necesidad dentro de los partidos. Y como medio de los think tanks, por más de que estés o no relacionado con un partido, también creo que es importante generar esta idea de, más bien dicho, transmitir y ser súper proactivos al transmitir qué es lo que hacemos y qué es lo que nos diferencia. Y justamente lo que nos da a nosotros un valor agregado al partido, por ejemplo, porque igual hacemos política de cierta manera, lo que nos da un valor agregado es que primero, como decíamos antes, pensamos fuera de la caja. No necesariamente nos quedamos con las políticas habituales, por un lado, y por otro lado, buscamos soluciones que tratamos de articular a todos, ¿no? A la situación actual, a las personas que están siendo perjudicadas o que serían afectadas por cierta política, y también a cuáles son nuestros ideales. Y dentro de eso también creo que somos mucho más ágiles y adaptables a los cambios. Como decía José, de nuevo, pensamos en el futuro. Eso es una premisa importantísima en nosotros. Y por el otro lado, no estamos con las preocupaciones inmediatas que tienen los políticos y los miembros de la función ejecutiva, sino que podemos estar nosotros ahí ideando y transmitiendo y difundiendo justamente e investigando qué es lo que puede funcionar y si es que algo nos ha afectado de una manera distinta. Por ejemplo, en el caso más radical, la pandemia, cómo podemos entonces aportar, cambiar e incluso reformar políticas para que se faculte un mejor desarrollo en ese sentido. En el mismo sentido de lo que menciona Paz, yo quisiera destacar el rol que cumplen los tanques de pensamiento. Hay que comprender en primer lugar que un tanque de pensamiento investiga de manera permanente, ¿verdad? Que es lo que mencionaba Paz. De ahí defiende principios y busca soluciones. Entonces, en este sentido, se ve una gran diferencia cuando un tanque de pensamiento está detrás de un movimiento político o de un político en particular, porque el discurso, las propuestas están muy bien fundamentadas. Y si me permiten, yo quisiera poner 3 ejemplos. Una es en base a mi experiencia a comparecencias en la Asamblea Nacional. Y lo que yo sí me he dado cuenta que cuando se realiza una presentación o se presenta un proyecto de ley, y José va a poder incluso aclarar y aportar un poco más sobre esto, es que se ve que los políticos realmente se interesan y no tienen acceso o no conocen de esta información porque no la mayoría, o mejor dicho, no la mayoría son expertos en políticas públicas. Entonces, cuando se presentan o se realizan estos proyectos o análisis desde un tanque de pensamiento, realmente uno puede darse cuenta la falta de conocimientos en muchas áreas que tienen los asambleístas o cualquier político. Entonces, desde ahí me parece un aporte muy importante de los tanques de pensamiento a los políticos. Como una pequeña cuña publicitaria, pero no tanto cuña porque es una realidad, es un ejemplo, ¿verdad? Me parece el caso de Ecuador Libre. Ecuador Libre fue fundado en el 2005 por Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso, antes de participar en el campo político, lo hizo a través del campo de las ideas. Muy pocos políticos, digamos, tienen esa introducción hacia la política, si no se lanzan a la política sin saber nadar.
En el caso de Guillermo Lasso fue completamente lo contrario. Primero partió por crear un equipo, comenzar a investigar, conocer al Ecuador profundo, como él dice, un diagnóstico claro de los principales problemas y comenzar a plantear soluciones a esos problemas. Entonces, Guillermo se acerca a su tercera campaña política y la Fundación Ecuador Libre está encargada de elaborar los 3 planes de gobierno que ha presentado Guillermo. Y con mucho gusto puedo decir que este tercer plan de gobierno es realmente un proyecto, además de liberal, pragmático, que busca solucionar los problemas de fondo del país en 3 ejes: el eje institucional, el eje económico y el eje social. Entonces creo que ahí se va a marcar, digamos, un excelente precedente para Ecuador, pero para toda América Latina, en la responsabilidad que deben de tener los partidos políticos al tener detrás un tanque de pensamiento. Y los tanques de pensamiento han podido influir no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina. Vemos el caso de Chile, que sí hay varios partidos políticos que tienen tanques de pensamiento y que los ayudan a difundir y promover sus propuestas. El IEP, José lo va a poder conversar un poco más sobre esto, pero me parece que tenían una propuesta para convertir a Ecuador en un centro financiero. Entonces, este tipo de propuestas son fundamentales, que las puedan difundir un político, pero lamentablemente el político no necesariamente es experto en estas áreas, y por eso la importancia de un tanque de pensamiento detrás de un político o de un movimiento. Bueno, ahí sí yo quisiera decir algunas cosas, ¿no? Y me parece fenomenal. Yo a Fundación Ecuador Libre la quiero muchísimo. Está plagada de un equipo extraordinario, de excelentes seres humanos, o sea, son profesionales de primera línea y de paso son buena gente. Así que eso ya es una cosa chéverísima que me encanta. Yo recuerdo, muchas gracias. De Guillermo Lasso, algo que a mí me llamó la atención, me quedó grabado. Él lo llamaba las 3 P's, ya que se las había escuchado a su vez a José María Aznar, que debía venir más o menos la cosa así. Primero tiene que existir un proyecto, luego tiene que existir un partido y luego tiene que haber una persona que lleve adelante ese proyecto a través de un partido, ¿no? Y la verdad es que normalmente las cosas en el Ecuador son al revés. Primero hay la persona, tampoco hay partido y menos proyecto. O sea, ya. Entonces, claro, hay algo que es importante también anotar. Los gobiernos que lograron generar cambios son aquellos que tenían el proyecto en sus manos. No perdieron tiempo, ¿ya? El ladrillo, en el caso chileno, o sea, el conjunto de reformas que se aplicaron en Chile, que dieron lugar a su transformación, existía antes de, ¿ya? Y en ese mismo sentido, pues, el tener un plan de gobierno le permite al candidato que llegue lograr implementar esas reformas. Y esto de aquí, hay mucha evidencia empírica al respecto. O sea, todos los partidos que han llegado al poder y que han cambiado efectivamente las cosas, para bien o para mal, es porque tenían un plan, ¿ya? Entonces, el proyecto, la propuesta, el plan, la idea, debe estar siempre primero. Caso contrario, pues tenemos algo ahí, no sé, utilizando una palabra que tal vez no sea muy adecuada, andaríamos como mojón en marea, o sea, nos lleva y nos lleva y nos lleva. Acá hay un orden, y la verdad ese orden a mí me gusta mucho. Yo creo que la existencia de un think tank le da una especie de brújula, ya, a un equipo económico, a un equipo político, o a un partido político o a un gobernante. Le dice, mira, estos son los principios que han reñido, que han, digámoslo así, motivado nuestro accionar. Estos son los principios que nos permiten tomar decisiones cuando viene la tempestad, porque ahora mismo, con respecto a poco tiempo atrás, se hablaba del voto facultativo dada la circunstancia de pandemia, ¿no? Y algunos se planteaban si era conveniente el voto facultativo dada la circunstancia, dada la incertidumbre que generaba la posibilidad de ir a votar o no votar, ¿ya? Y la verdad es que el principio es el que gobierna. Esa era la idea antes. No podemos acomodarnos porque nos conviene o no nos conviene. Y ese mantener una brújula que te indique cuál debe ser el filtro para tomar una decisión, te hace ser consistente, te hace tomar decisiones adecuadas, evita que, no sé, que tomes decisiones con el hígado, ¿ya? Y en suma,
si la decisión del voto facultativo fue siempre buena, pues también lo será en estas circunstancias, y debemos creer que esos principios que gobernaron nuestras acciones primeras deben acompañarnos a lo largo del camino, porque van a generar aquello que nosotros pensábamos al principio: mayor bienestar, mayor oportunidades y un sinnúmero de cosas. En ese sentido, de nuevo, las ideas son importantes. Los grandes partidos políticos que en su momento ha tenido Ecuador, no tanto porque coincida con ellos, sino porque en realidad han tenido espacio político importante, tuvieron de alguna manera tanques de pensamiento a su alrededor, ¿ya? Había una doctrina que los guiaba. Obviamente no coincido en general con las doctrinas que guiaban esos partidos, porque por algo estamos como estamos, pero llegó el momento de aplicar esas otras ideas, ya, que han estado ahí pendientes y que van a dar lugar a que las cosas cambien en el Ecuador, porque no hay, o sea, así como para bajar de peso, mencionado hace un momento, hay que hacer ejercicio y alimentarse bien, se conoce que las sociedades que se integran al mundo, que están abiertas e integradas financieramente, como mencionaba Guillermo, que es un tema que, por cierto, como think tank del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, estamos por mostrarle a Guillermo Lasso, también candidato a la presidencia, este proyecto de integración financiera para traer más banca al Ecuador. Y como dice el mismo Guillermo Lasso, y para llevar más banca al mundo, más banca ecuatoriana al mundo. Porque esa sí es la fórmula del progreso. La de la integración, la de estar integrados comercialmente, la de estar integrados financieramente, la de tener un código laboral que le permita al empresariado adaptarse a la realidad o al cambio de las circunstancias. O sea, quien no crea que no hay que cambiar las cosas en Ecuador, pues no ha entendido nada. O sea, si aquí nadie tiene empleo, si aquí todo el mundo, lo normal es ver en un chat: amigos, por si acaso, si alguno conoce a alguien que esté interesado, yo soy profesional y aquí está mi currículum. Eso es lo que se ve en los chats de WhatsApp de todo el mundo. Cómo la gente se queda sin empleo. Y estas circunstancias, o sea, estamos enfrentando algo realmente serio. Y por lo tanto, debemos plantearle al país algo realmente serio, ¿ya? O sea, aquí no es cuestión de, mira, ¿qué te parece si recortamos, no sé, en 100 millones de dólares el gasto público? No, señores, el problema es mucho más serio que 100 millones de dólares. Se trata de decidir en qué se gasta, en qué no se gasta, se trata de recortar donde hay que recortar, se trata de replanteárselo todo, porque los resultados son nefastos. Claro, si fuesen diferentes, o sea, si aquí todo el ecuatoriano trabajase y simplemente el día que tú quieres te cambias de trabajo y en un mes, 2 meses encuentras uno que te calce, pues listo, tal vez estaríamos hablando de otros temas. Pero lo que pasa es que aquí falta de todo, ¿ya? Y como falta de todo, es necesario hacer algo importante. Y ese algo importante viene de la mano de medidas, ojo, que no son impopulares, porque funcionan, porque generan empleo. Porque cuando los ecuatorianos vean que se adopten, van a decir: oye, al fin la sensatez llegó a gobernarnos. O sea, ahora ya puedo traer un celular y en lugar de que me cueste $1.500 en Ecuador, pues ahora me cuesta 500. Casi, yo recuerdo que lo escuchaba a Pablo Arosemena, ¿no? Pablo decía: normalmente en un comercio tú dices, pague 1, lleve 2. Acá en Ecuador tú dices, tú pagas, ¿cómo es? Llevas 1, pero pagas al precio de 2. ¿Ya? O sea, en los autos, o sea, una cosa terrible. El auto más sencillo aquí cuesta la mitad allá afuera. Así que nosotros pagamos el doble. Y eso podemos cambiarlo. La verdad es que somos arbitrariamente caros. Eso podemos cambiarlo. Entonces, cuando tú decías que, por ejemplo, los partidos empiezan primero, o sea, en la realidad, Idealmente. La persona, las candidaturas, mejor dicho, las candidaturas empiezan primero con la persona, luego buscando un partido y luego tal vez encontrándose un proyecto. Yo pienso en muchas veces cuando ya se generan estos espacios políticos, estos partidos se convierten en maquinarias que tienen redes de clientes y que digamos, adoptan decisiones en base a la coyuntura, en base a las encuestas, en base a lo que le conviene a ciertos grupos de interés, a lo que le conviene a ciertos financistas, a ciertos amigos. Entonces, es terrible porque nos vemos secuestrados por estos vicios. Completamente de acuerdo yo contigo, Gustavo, y también con José. Me parece que lo que comienza viciado termina viciado. No hay otra manera de ponerlo así. Entonces, y el problema también, esto nos lleva a una discusión
mucho más profunda, en el sentido de que es el caudillismo por lo cual se da esto aquí, ¿verdad? Entonces, no se busca primero el proyecto, las personas no dicen, oye, estas son las ideas correctas, sino que dicen, este es el Salvador, ¿verdad? Entonces, esa visión que tenemos aquí en el país, tan equivocada, especialmente, lamentablemente, no se puede generalizar, pero muchas veces en la costa, ¿verdad? De que este es el hombre o esta es la mujer que nos va a salvar, es una visión equivocada, porque al final las personas somos pasajeras, lo importante son las ideas y los proyectos. Entonces, por eso de la importancia de defender y de destacar lo que ha dicho José, justamente este proceso que debe comenzar primero por el proyecto y que debe terminar eligiendo a una persona que va a implementar ese proyecto. Entonces yo creo que respetar ese orden es fundamental para tener buenos resultados en nuestros países, tener sociedades libres, tener instituciones fuertes que puedan perdurar en el tiempo y que estas instituciones no sean manejadas por caudillos de turno. Sí, realmente lo mencionado por José es justamente, digamos, engloba lo que nosotros como think tanks hacemos, y también el hecho de que, sin irnos tan lejos, a Chile sí hay muy buenos ejemplos, pero por ejemplo, el ejemplo de siempre de la dolarización es una de las políticas más institucionalizadas dentro del país, y es una política que, más allá de que haya personas que pongan nombres atrás, realmente a veces no se nombran a las verdaderas personas que estuvieron promoviendo eso, como Norita y todo el equipo que estuvo atrás. Realmente esa es, por ejemplo, una de las políticas que salió, no necesariamente a partir de esto proyecto partido persona, pero sí una propuesta absolutamente investigada, absolutamente sustentada, y que llegó a realizarse de una manera que realmente nos cambió la vida a los ecuatorianos, y tenemos una serie de países, alrededor de América Latina que demuestran cómo realmente estamos mucho mejor en esa cuestión. Entonces, ahí está una forma práctica en la que vivimos todos los días del efecto de un think tank en el país. Las cifras y la dura realidad han demostrado que el legado económico de la izquierda en Ecuador ha sido paupérrimo. A pesar de esto, ideas como el libre comercio o el gobierno limitado todavía no han podido posicionarse ampliamente en la opinión pública. Más bien, el populismo y el intervencionismo parecieran seguir vivos en la mente y el corazón de los ecuatorianos. Entonces, ¿cuál sería el camino para proponer al país un clima de ideas favorable hacia las ideas de la libertad? Mira, yo quisiera anotar una cosa cortita. La izquierda tuvo muchísimo éxito. Llegó al poder y llevó adelante lo que quería llevar adelante. El resultado es este. No hay trabajo, crisis, y vivimos un desastre. Eso hay que dejarlo claro. El socialismo logró su cometido. El socialismo del siglo XXI cambió instituciones, concentró poderes, mandó leyes mordaza, aisló al Ecuador del mundo, hostigó al empresariado, mandó todas las reformas tributarias que se le dio la gana para hacer imposible operar en el Ecuador. Tuvieron éxito con su plan. Y ahora unamos los puntos, caballeros. Y eso nos ha llevado a que el día de hoy el gobierno actual tenga que ir al Fondo Monetario y decirle, por favor, dame dinero porque no sé cómo ajustar las cifras. Y luego, de remate, ¿no? Y que tengamos cosas como el Aromo, 1.500 millones de dólares tirados en nada, y casos de corrupción bárbaros. Y luego, de remate, se diga, no, es que son los otros los que tienen la culpa. Oye, por Dios, aquí hay que unir los puntos y decir, a ver, ¿quién infló el tamaño del Estado? ¿Quién metió al Estado en todo? ¿Quién endeudó al Ecuador? ¿Quién hizo que un boom petrolero, o sea, ingresos temporales, financien nómina, gasto permanente? Fue el otro. Así que unamos bien los puntos y nos daremos cuenta de que lo que necesitamos es destrabarlo todo e ir en la dirección contraria del socialismo del siglo XXI. Pero eso sí, el socialismo del siglo XXI tuvo éxito, hizo lo que quiso con el Ecuador y aquí los resultados. Adelante.
también tuvo éxito en el discurso. Entonces creo que justamente es a partir de cómo nos transmitieron las ideas de qué es lo que había sucedido, de cómo habían sido las cosas y cómo literalmente pusieron en práctica el reconstructivismo de la historia y trataron de poner todo como ellos pensaban para que justamente se dé, como dices. Ahora es momento de contar realmente cómo se dieron los hechos y qué es lo que sucedió. Pero creo que realmente tienen una forma de manejar la comunicación, las estrategias ligadas a llegar al poder y lograr su cometido, de las cuales también, obviamente, aquellas que sean buenas y que no hayan acabado con instituciones, también hay que regresarlas a ver y decir, a ver, ¿qué es lo que se hizo aquí? ¿Qué estrategia se usó? Sin caer en aquellas que hayan sido manipulación y las que hayan perjudicado a la institucionalidad del país. Y dentro de eso, realmente, nosotros hace 2 años en Libre Razón empezamos, más bien dicho, una investigación referente al comercio informal. Y nos recorrimos 5 ciudades del país conversando con comerciantes informales y realmente las ideas de libre comercio o de libre mercado y de gobierno limitado no están fuera de lo que en el día a día cada uno de los ecuatorianos decimos. O sea, al final de todas sus historias, al final de todo lo que, de por qué estaban en las circunstancias que estaban y todo, realmente llegábamos a una conclusión. Por un lado, el tema de que la informalidad realmente, en algunos casos obviamente es necesidad, y más ahora en este momento, pero también es un hecho de, por ejemplo, había un señor en Santo Domingo que nos decía, yo ganaría un salario mínimo. Aquí con la importación de productos que tengo y con lo que vendo y con lo que todo, puedo tener un ingreso un poco más alto que el salario mínimo. Claro que corres todos los riesgos que corres con la economía informal. Y había otra persona, una mujer que nos decía, yo tengo la flexibilidad de horarios, gracias a que estoy así, no entraría ahorita, no estaría buscando un trabajo formal porque realmente luego no tengo cómo atenderles en la tarde a mis hijos y por medio tiempo no me pagan lo que yo espero que me paguen. Y también cuando les preguntábamos, entonces, ¿qué esperarían ustedes desde las autoridades? Ellos nos decían 2 conceptos que están ligados al libre comercio y al gobierno limitado, reglas claras y que nos dejen trabajar en tranquilidad. Entonces, realmente es cuestión de que nosotros como defensores de estas ideas transmitamos mediante historias y estrategias efectivas estos mensajes, ¿no? O sea, al final están dentro de nosotros y que nosotros los transmitimos con las necesidades y las reflexiones de cada uno de nosotros del día a día. Entonces, realmente están ahí y hoy más que nunca creo que en las reflexiones diarias de las personas está, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicieron mal los gobernantes y cómo y qué tipo de soluciones son las que realmente nos van a llevar a un entorno de prosperidad? Muy de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo quisiera destacar algo que con frecuencia dice Guillermo Lazo en sus recorridos. Guillermo, por lo general, se reúne con muchos jóvenes y lo que él dice es que el 98% de los jóvenes son liberales. Y esto es consistente con lo que está acaba de explicar Paz. Y esto me lleva a mí personalmente a una conclusión que yo creo que es importante, que el oportunismo del socialismo que se inició en la primera década de este siglo está llegando a su fin, porque la sociedad ecuatoriana está compuesta por hombres y mujeres inteligentes que se están dando cuenta de qué es lo que está pasando, de unir estos 2 puntos que José lo menciona, que es simplemente la causa y la consecuencia. Entonces, a la conclusión que está llegando toda la ciudadanía es que no puede ser que esta gente que creó esta crisis económica sin precedentes, un modelo económico fracasado, con ideas que no llevan al empleo adecuado, que no llevan a finanzas públicas sólidas, que no promueven el libre comercio, que no promueven la apertura, la competitividad, la productividad de los diferentes sectores de la economía, no pueden ser que estas personas nos quieran venir a dar cátedra después de eso.
Si en 10 años no lo hicieron, ¿qué nos hace pensar que lo van a hacer ahora? ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso la ciudadanía lo tiene presente, no lo olvida, y esperemos que eso se vea reflejado en la próxima elección en Ecuador. Bueno, sabes que uniendo algunas cosas que han mencionado, aquellos que todavía gustan del socialismo, los invito a migrar a Venezuela o a Cuba. Allá van a ser bien recibidos y van a vivir de ese paraíso que han estado persiguiendo y anhelando desde hace tiempo. Acá en Ecuador queremos cambiar las cosas porque la verdad es que las cosas no están muy bien. Segundo, es importante el tema de comunicar, ¿no? Paz bien señalaba que comunicar es fundamental porque, o sea, incluso aunque tú vayas a un doctor cuando tienes una dolencia, si tú no le crees al doctor, no haces lo que el tipo te dice, ¿ya? Entonces, hay que comunicar bien y es verdad, ellos comunicaron bien, lamentablemente para el mal, ¿ya? Era una especie de sociedad orwelliana en la cual te decían paz es guerra. Te estoy mirando a ti. La libertad es esclavitud, o sea, y ponían las cosas al revés, o sea, el empresariado es malo, la prensa es corrupta, o sea, dañaron lo poco que había, alteraron los conceptos. Por algo, alguna ocasión escuché de Axel Kaiser, me encantó, y refiriéndose a otro, los conceptos son campos de batalla. Y la labor de los think tanks es aclarar esos conceptos y explicarle a la ciudadanía por qué las reformas que estamos defendiendo dan lugar a la prosperidad y de que esto no es una discusión académica netamente, no es solo un ejercicio intelectual, no se trata de un programa que se eleva a YouTube para placer de algunos amigos, se trata de discutir cosas que de aplicarse darán lugar a la mejora sistemática de la economía y con ello el que se brinde más oportunidades para todos y con ello que el hijo suyo, señora, que está estudiando en la universidad, cuando salga encuentre empleo, ¿ya? O que su hermano, señora o señor, que no tiene empleo, encuentre una oportunidad laboral en una economía creciente. Pero los pies sobre la tierra, en una economía que no crece y que más bien decrece, las más probabilidades hay de que quien está empleado pierda su empleo, a que alguien que no tiene los tenga. O sea, esta no es una discusión teórica, vuelvo a mencionar, es una discusión muy práctica. Tiene que ver con esa realidad que estamos viviendo y esas circunstancias que estamos atravesando pueden ser cambiadas. Por eso la discusión de estas ideas es importante. Paz hacía énfasis en el relato. ¿No será acaso que en Ecuador es necesario dar una suerte de batalla cultural? Sí, un poco también es el tema de batalla cultural, sí. Aunque yo soy fiel defensora de también un poco la libertad de pensamiento, lo que quieras hacer, realmente no meterse tanto en ese ámbito, pero también es el tema de qué es lo que sucedió un poco en la ventana de Overton, ¿no? O sea, en el sentido de que, y eso está pasando, y lo podemos ver ahorita, por ejemplo, un poco más claro porque está en una etapa decisiva, o también en Chile, con el caso de todo lo que se está proponiendo dentro de la Constitución. Son ideas que hace 4 años, 6 años, realmente a la gente le parecían ideas muy radicales y ahora están ahí, están siendo parte del debate y que están siendo, por ejemplo, en el caso de Chile, ideas que van a ser parte de la Constitución nueva. Entonces, en la misma idea creo que ese es justamente el rol de los think tanks y en el caso de los que defendemos las ideas de la libertad es algo bastante fuerte, es algo que realmente yo creo que estamos viendo un poco resultados ahora con respecto desde que a la época en la que hubo un montón de personas que al final el correísmo empezaron a ver que no, realmente esto no iba por ese lado, y ahora sí, ya aceptan nuestras ideas, no es que seamos radicales ni nada por el estilo, pero eran ideas que estaban un poco demonizadas, digamos así, por el mismo discurso correísta. Aceptan nuestras ideas diciendo sí, o sea, realmente lo que necesitamos es que venga personas extranjeras a también invertir acá, y ya no piensan, no, la inversión es vender el país, porque realmente no es eso. Entonces, es un poco ya, más allá de irnos ya a la parte muy cultural del asunto y todo, yo creo que más nuestro hecho cultural debería ser un poco enfoquémonos en lo que decía José al inicio, o sea, pensar en ideas, crear ideas y promover ideas es inversión a largo plazo igual. Y eso creo que debería ser nuestra parte más cultural, digamos así, pero por el otro lado pongamos, y tanto como perfil de opinión, como portante de pensamiento y también como alguien que tiene voz por alguna razón,
pongamos estas ideas en el entorno de la opinión pública y tratemos de que cada vez sean más sonadas y que cada vez con historias, con ejemplos reales, veamos que realmente son los que nos están llevando hacia el camino de, más allá de correcto y correcto, hacia el camino que nos da un mejor bienestar como personas y familias y empresas. Solo 2 líneas, ¿no? Hablando de estas historias. Estos señores fueron fabricantes de mentiras y fabricantes de miseria. Así que quede claro. Yo estoy de acuerdo con Gustavo que es necesario dar la batalla cultural y dar la batalla de las ideas. Los tanques de pensamiento liberal están llamados a demostrar en este tiempo que no hay proyecto más humano que la libertad. Y eso es algo que no queda claro en algunos círculos y es muy importante destacar esto, que no hay proyecto más humano que la libertad. Sin querer ser conservador o curuchupa, pero digamos, en una mayoría, nuestro pueblo ecuatoriano es católico. Y en el caso de los católicos o cristianos, digamos, Dios nos crea, el primer principio que nos da es la libertad. Entonces, de hecho, el pecado es el mal uso de la libertad, pero nos vuelve libres, es decir, somos seres libres. Y entonces, no hay principio más humano que la libertad. Y yo creo que en ese sentido, los tanques de pensamiento están llamados a defender la libertad y demostrar que las propuestas que hacen, las soluciones que plantean, lo que buscan es preocuparse por el ser humano, que lo social está realmente en el proyecto liberal, en un proyecto humano que busca que el ciudadano, sea rico o vulnerable, muy pobre, la familia rica o pobre, no dependa del Estado, sino que dependa por sus propios medios. Lógicamente, asegurando, ofreciendo servicios de calidad, servicios prioritarios como salud, educación, pero que el futuro dependa de esas personas. ¿Sabes qué? Solamente para... es que no se me olvida, pero esto por el aspecto religioso y me encanta, ¿no? Los socialistas no leyeron esa parte de la Biblia que dice no codiciarás los bienes ajenos. ¿Ya? Me doy cuenta que dentro de los 10 mandamientos dice no robarás, ¿ya? O sea, respeta la propiedad privada. Y dice no matarás, respeta la vida del prójimo, que son de hecho las reglas que el liberalismo y que aquellos que creemos en la libertad defendemos. O sea, hay una sana coincidencia, no sé quién tomó quién de qué, pero lo cierto es que ellos no entendieron la lección, no codiciarás los bienes ajenos. Y estos tipos lo único que se pasan es mirando lo que tiene el vecino y luego quieren apoderarse mediante las argucias y mediante ideas. Bueno, eso nomás quería decir. Cuando yo estoy hablando de batalla cultural, y digamos, discúlpenme si soy muy ambicioso, pero yo estoy pensando en telenovelas, estoy pensando en música, estoy pensando en obras de teatro, trascender la opinión, trascender el clima de opinión, porque estas cosas son las que realmente crean el imaginario en la cultura de un país, son las que asientan valores. Entonces, ¿cuál podría ser la contribución de los tanques de pensamiento para generar estos espacios? Y ya estoy volando mucho, pero me interesa su opinión. Realmente creo que el rato que nosotros difundimos las ideas, las investigaciones que hacemos y todo, difundimos hacia un público en general y, por ejemplo, lo que tratamos de hacer en Libre Razón es justamente ser creativos en cómo difundimos esas ideas y no quedarnos en bueno, ya está el paper, sí es importante para ciertas personas, para presentarlo al político que queramos presentarlo, pero para el rato de difundir, tratamos de buscar ideas creativas y creo que ahí puede estar un rol dentro del tanque de pensamiento y realmente lo que tú dices sí es importante porque
tenemos en cambio ahorita una serie de series, de obras de teatro, de música y todo. De telenovelas, Paz. Telenovelas también, que defienden las ideas de izquierda o lo que está bajo la categoría de corrección política. Y realmente es mucho lo que estás viendo todos los días, lo que estás ahí permanentemente viendo. Y si no tienes una visión crítica, entonces también puede ser bastante perjudicial. Por ejemplo, el caso de Joker es una película que realmente yo le encontré un análisis bien interesante de la situación y todo, pero conversaba con mi familia en algún momento y realmente todos, además por la coyuntura en la que estábamos, nosotros estábamos acabando de pasar por protestas y casi toda América Latina en la misma circunstancia, realmente muchas personas de mi familia se quedaron espantados porque lo que dijeron es, lo primero que va a pasar es que esta violencia que vivimos se va a generalizar y va a ser así porque parece bien aceptado mediante lo que tienes. Y aquí no estamos hablando necesariamente de un discurso político cargado que ahí estaba atrás, pero sí de una circunstancia que se ve que al final el héroe es el que acaba haciendo toda esta violencia y toda esta circunstancia. Y al final y al cabo es eso lo que tenemos, e incluso a veces mucho más cargado ideológicamente del lado socialista en una serie de producciones de todo tipo, ¿no? O sea, trascendiendo el tema de películas. Y realmente sí es importante empezar nosotros a tratar de, realmente se necesita de mucha creatividad, obviamente se necesita también de recursos y de influencia, digamos, en el sentido de, ok, vamos a querer hacer algo que tenga nuestra idea, ¿cómo lo hacemos? Pero, por ejemplo, un buen inicio me parece que es la iniciativa que tiene, por ejemplo, Fundación para el Progreso de Chile, que es analizar todas estas series o películas o circunstancias en las que puede existir, en cambio, un mensaje, un concepto liberal, hacer reseñas de eso y justamente demostrar qué es lo que se puede ver y también de dónde se puede sacar circunstancias negativas, digamos, de una trama que esté relacionada a un tema distópico, por ejemplo. También puedes sacar tus puntos buenos, tus puntos malos, etc. Entonces, me parece que bueno, el formato del podcast que tienen especialmente es, digamos, un poco más accesible, digamos, en la actualidad, pero creo que realmente de ahí empieza una serie de cosas y ahorita realmente ese es un gran desafío que tienen los think tanks, o sea, cómo tratamos de llevar estas ideas no solo a la forma más accesible de las personas, sino también a la forma en las que más les impacte, las que más les guste y en las que vayan siendo también una cuestión de que ya se les vaya a quedar, o sea, que se nos quede como concepto de vida. Y como les decía hace un momento, o sea, y no es un concepto nuevo, no es una idea nueva que estamos implantando en el cerebro de las personas, no, es una cuestión que está en nuestro día a día y que realmente sí lo hacemos a diario, sino que el rato de pensar en política, más bien pensamos en esa a corto plazo que nos va a dar la tranquilidad de ese momento, y que luego se vuelve permanente, como por ejemplo, qué sé yo, los bonos, etcétera. Entonces la idea sería justamente tratar de que nosotros seamos cada vez más y más creativos, incorporemos más y más recursos, seamos interactivos con lo que presentamos y podamos también incorporar a quien consume nuestras ideas como parte del proceso de crear esas ideas. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Respecto a la batalla cultural, yo creo que es importante destacar que la economía naranja es una de las industrias con mayor crecimiento. La economía naranja está básicamente conformada por servicios audiovisuales y culturales que pueden brindar las empresas o emprendedores. Y lamentablemente en nuestro país estas industrias han estado relacionadas al Estado, han tenido una estrecha dependencia al Estado. Entonces, lamentablemente muchos agentes culturales, actores culturales, han dependido del gobierno de turno. Y yo creo que ahí la apertura comercial es fundamental para que no solo se beneficien de bienes y capital que estas industrias pueden servir, sino también para recibir financiamiento del exterior
para recibir financiamiento interno a través de la banca internacional, a través de un mercado de valores mucho más activo, en donde ya no se entienda que el teatro o cualquier industria relacionada a la economía naranja depende necesariamente del Estado, como lo estamos viendo en la actualidad. Entonces yo creo que ese empuje, ese impulso que hay que darle a la economía naranja de apertura, de innovación, es muy importante. De hecho, en el plan de gobierno que ha presentado Ecuador Libre está en un capítulo economía naranja como uno de los pilares para impulsar esta batalla cultural en Ecuador. Bueno, yo creo que las cosas ya se han dicho, ¿no? Pero en particular a mí más que encontrar una solución, porque ese es el desafío, ¿no? Hay que encontrar una solución a esto de comunicar mejor. Yo quisiera llamar la atención sobre algo que alguna vez escuché a Álvaro Vargas Llosa y a mí me marcó porque, o sea, nunca lo había escuchado, ¿no? Él dice que en una conversación con Ibsen Martínez, quien había escrito la novela Por estas calles, él se tiraba la culpa de que Chávez haya llegado al poder. Para aquellos que no lo conocen, probablemente muchos sí, la novela Por estas calles fue una novela que tuvo muchísimo éxito, de esas novelas que fueron traducidas a 30 idiomas diferentes, que tuvieron en el mundo entero, ¿ya? ¿Y cuál era el tema con esta novela? El clásico tema de la novela latinoamericana. La chica siempre era pobre y se encuentra con un chico rico. Ese chico rico era el único con buenos sentimientos, porque sus hermanas eran seres despreciables y superficiales. Su mamá era un ser que no tenía corazón. Su padre era un empresario, entre comillas, que se había vuelto millonario maltratando a sus colaboradores y de alguna manera especialmente chueca. Todos los compañeros de esta chica, pues ellos sí eran, digamos, gente normal, humilde y de buen corazón. Ahora, el problema con esto es que en la novela latinoamericana que tenía esto como eje transversal, te decían que la única forma en que esta niña pobre iba a dejar el umbral de la pobreza o dejar la pobreza atrás era casándose con el niño rico, ¿ya? O sea, en la novela dan cuenta de que iba a ser heredera de alguna persona rica. O sea, ese es el guión típico de las telenovelas venezolanas. De Venevisión, la mayoría de novelas de Venevisión. Entonces, incluso en RCTV has visto elementos de ese tipo. Y RCTV le pertenecía a un opositor del chavismo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que te decían que la única manera de abandonar la pobreza era a través de la palanca, a través de las relaciones sociales, casándote con alguien, ganándote la lotería o descubriendo que heredaste a alguien dinero de alguien que recién conoces. No se decía, mira, si quieres tener dinero, ponte a trabajar, levántate temprano, deja de tirarle la culpa al prójimo. No se trata de con quién me caso, se trata de si me trazo planes y voy en esa dirección. Lamentablemente fueron años y años, y hasta la fecha siguen siendo la misma temática latinoamericana, la de la novela de la niña pobre que pasa por esta vía, la que luego nos hace eco, ¿no? Nos han dicho que esa es la única forma de acceder de dejar la pobreza atrás, y no nos contaron la otra historia, que es la de que los que realmente abandonan la pobreza de manera sostenida y tienen éxito en la vida y tienen algo de lo cual enorgullecerse, son aquellos que se levantaron temprano, que se trazaron planes y que pusieron mucho esfuerzo para alcanzarlos. Así de sencillo. Esa es la lección, sí, es dura, pero si quieren salir adelante, en sus manos y, claro, pedir un entorno adecuado para la generación de empresas, de prosperidad y de todo esto. Pero ese entorno no lo brindan los socialistas, ellos lo destruyen. Por eso es que decían los prisioneros en su canción, ¿por qué no se van del país? Sí, y cuando se van, lo que queda es falta de empleo, señores. Más bien es, ¿por qué no vienen al país? Así debió haber sido la canción. Claro, definitivamente tenemos que generar un entorno que sea capaz de crear historias de éxito. Y digamos, en unos meses tenemos la oportunidad de ir a por eso. Amigos, por favor, una reflexión final antes de cerrar. Bueno, la mía muy breve. Las ideas importan, muchachos. Fijémonos en qué se está debatiendo
y qué es lo que se debería de debatir. Nada más. Bueno, igualmente, no descuidemos las ideas, pensémoslas como una inversión y seamos un poco también, más bien dicho, promovamos la reflexión crítica. Que una vez que cada uno de nosotros como ciudadanos seamos un poco más críticos y promovamos al resto, eduquemos a nuestros hijos con educación, con análisis crítico, pues entonces también las ideas van a importar más. Yo finalmente quiero destacar el rol vigente que tienen los tanques de pensamiento a nivel nacional e internacional, decir que es muy importante respetar este proceso que mencionaba José, de la importancia de crear un proyecto para que tengan éxito las políticas públicas. Mencionaba José el tema del ladrillo en Chile y esperamos que en Ecuador sea el caso de Guillermo Lasso con el plan de gobierno que humildemente ha podido preparar Ecuador Libre. Por todo lo expuesto, podemos concluir que para transformar el rumbo cultural e intelectual de América Latina debemos fortalecer a los tanques de pensamiento que promueven los valores de la libertad, ya que estos serán fundamentales para generar países prósperos y con oportunidades. Como decía el economista John Maynard Keynes, las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. Los hombres prácticos que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual son generalmente esclavos de algún economista difunto. Amigos, me ha dado muchísimo gusto verlos, muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.